Una de las fases críticas. La siguiente fase crítica en sí es el despegue. Eso es el momento más crítico, y toda la trayectoria hasta que es inyectado en la órbita el satélite. Esas son las fases, digamos, donde se está jugando el proyecto, el tipo. Comentaba al principio que si la trayectoria del Ariane es una trayectoria equivocada, hay que proceder a su destrucción. Sí, desgraciadamente sí, para no poner en peligro, por ejemplo, ciudades o sitios por el estilo. Bueno, pues vamos a saber algo más sobre... Confiemos en que no ocurra, que eso no suceda. Perdón. Cruzamos los dedos todos. Vamos a saber algo más sobre esa maniobra, sobre ese despegue que va a durar unos cuantos segundos. Momento cero. Se encienden los motores. 3 segundos después comienza la explosión de fuego y gases. El cohete se separa del suelo y comienza una ascensión que solo será vertical durante 12 segundos. Sucesivamente se irán desprendiendo del Ariane las distintas fases de combustión. Cualquier desviación por error en la ruta obligaría al director de la misión a destruir el cohete por control remoto. Si el Ariane no sube como estaba previsto, podría en su caída provocar una catástrofe. Los últimos 17 vuelos del Ariane han finalizado con éxito. La última vez que hubo que recurrir al sistema de destrucción fue en el vuelo número 36. Pues con nosotros ya está Jesús Hermida. No quiero perdérmelo. No, además luego tendremos oportunidad de ver esas preciosas imágenes, ese momento tan emocionante, en 1969. 20 de julio para Estados Unidos, creo, 21 para aquí, porque aquí eran las 3 de la madrugada, si mal no recuerdo. Richard Nixon dijo que la historia había quedado partida en dos desde ese día. Sí, de alguna manera. Lo que pasa es que la segunda mitad de la historia pues no nos dio las ilusiones que teníamos en la primera mitad de la historia, eso es verdad. A nosotros nos queda también muy poco tiempo para que la historia de las telecomunicaciones en España quede partida en dos. Son la 1:01 de la madrugada, así que vamos directamente hasta la sala Júpiter. Vamos a ver qué está pasando en esa sala donde debe haber, supongo, José Luis, ahora una gran tensión, ¿no? En efecto. Lo mismo con el tanque de oxígeno. ¿Quién está en esa sala? Pues en esa sala estarán todos los técnicos encargados del lanzamiento, la supervisión de todos los datos. Que arranquen los servomotores. Los nervios muy tensos, muy tensos. Estarán por ahí. Con mucha atención estos últimos ahí vemos al príncipe Felipe, que se encuentra presidiendo ese acto previo al despegue, y que se encuentra también junto con el ministro de Transportes, José Borrell. 18 segundos. Exactamente, quedan 3 minutos y 35 segundos. Esa imagen del príncipe me recuerda a la asociación de ideas siendo su padre, don Juan Carlos el Rey, príncipe de España, asistió a un lanzamiento de Apolo. Asistió desde las gradas, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Es desde luego, yo creo que el tercer gran reto de España en este año, en el 92, después de Barcelona, después de la Olimpiada, el lanzamiento del Hispasat, y yo no sé si es el más difícil, pero desde luego no parece que sea una aventura fácil, ¿no? No, en efecto, no es ninguna aventura fácil. Hay 3 años de trabajo detrás, prácticamente, de mucha gente. Hay toda una tecnología muy importante que va a permitir a España pues meterse en el club este de naciones que tienen comunicaciones por satélite. Y el momento crítico va a ser ahora, precisamente, este lanzamiento. Señoras y señores, 2 minutos 38 segundos, final de la cuenta atrás. Ahora ya es todo irreversible. ¿O puede todavía pararse el proceso? Podría pararse. Aún podría pararse. Podría pararse. Aún podría. Podría pararse. Lo cual no significaría nada en principio. Es decir, los relojes se han parado muchas veces, es decir, minutos antes, luego continúa la cuenta exactamente igual, ¿no? Pero le da emoción. Le da emoción, ¿no? Le da emoción, sí. Hay muchos factores que influyen del propio cohete, incluso ambientales, climatológicos, que pueden influir ahí. 2 minutos para el encendido de los motores de Ariane en este vuelo número 53 que va a poner en órbita de transferencia geoestacionaria. Esto de los vuelos es personal intransferible de alguna manera. Son 53 vuelos, pero cada uno para Estados Unidos. Es único. Es distinto y además es único. Comentábamos antes que hay una estadística que dice que cada 10 vuelos hay algún error, algún fallo que provoca o que obliga a la destrucción. Hace 17 vuelos que no ha pasado absolutamente nada. Y ese es precisamente uno de los motivos de más preocupación de todos los técnicos. Pues sí, un poco. Nosotros mantenemos otra teoría mucho más dura, que es si no ha ocurrido un fallo,
en un vuelo, en este caso en estos 17 vuelos, la probabilidad de que haya fallo después aumenta. Eso es lo que dicen los franceses. Pero después de 17 vuelos da gran fiabilidad al sistema de lanzamiento. Hay que decir que si ocurriera algo, hay en cualquier caso un seguro por valor de 37.500 millones de pesetas. Que lo cubre todo, cubre un nuevo satélite y un nuevo lanzamiento. O sea, desde el punto de vista de costes no hay ningún problema. Hemos entrado en el último minuto. El último minuto, sí. Estamos a punto de la cuenta atrás. En estos últimos instantes antes del encendido. Desde el momento de la ignición, José Luis, faltan todavía volveremos a estar con ustedes antes de que empiece a ascender el cohete. Se encienden los motores hay dos tipos de motores, los de combustión líquida y los de combustión sólida. Primero se encienden los de combustión líquida. Creo que se va a ver dentro. Sí. Estamos en los últimos 23 segundos. Es el momento más crítico de todos. El satélite Hispasat, el primer satélite español, está a punto de iniciar una aventura, un viaje de 36.000 kilómetros y todos a 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Encendido de los 6 motores. Bueno, son más de 400 toneladas. parece mentira de este vehículo. Cuesta levantarse, que luego coja 35.000 kilómetros por hora de velocidad. Ahí va, ahí va. Guayana, con muy buena visibilidad. El director de operaciones anuncia que los parámetros de a bordo son Tous buenos. les paramètres de bord sont normaux. Ahí va. Las cámaras de la seguridad en vuelo siguen la fase ascensional, que es vertical durante los primeros 14 segundos antes de Extinction de départ. empezar Tous les paramètres de bord sont normaux. una ligera rotación. Una vista desde el cinetelescopio situado a 14 kilómetros de Kourou, sobre las islas de la Salou. Reçu. Realmente Tous les paramètres de el bord cohete sont desaparece en normaux. cuestión de Todos segundos. los parámetros, es decir, todas las informaciones que el L'engagement des vehículo deux propulseurs d'appoint à poudre. envía son buenas. Se Subieron acaban de de pies a la separar cola. los dos propulsores. Yo no sé, en comparación de distancias, ¿no? Y de tiempos y de tecnologías. Era más aparatoso, pero por razón de tamaño, sin duda. Solo ahora nos llega el sonido aquí a Júpiter. Hace un ruido. Dicen que nada más allá de las fuerzas naturales ha sido capaz de conseguir el sonido y la trepidación de la salida de un Saturno V, que era el cohete que levantaba las cápsulas Apolo. Ascendiente que representa la posición real del vehículo. José Luis, ¿qué es lo que ocurre en estos primeros minutos? Se van desprendiendo las primeras etapas de combustión. Y ahora ya se han debido desprender porque en el primer minuto se tienen que desprender las partes de combustible sólido. A los 2 minutos aproximadamente se desprenden las de combustible líquido, las asociadas en la base, estos pivotes que tiene asociada a la base. Y luego a los 3 minutos y medio aproximadamente se desprende la primera etapa, que digamos que ahí ya el cohete se encuentra a unos 74 kilómetros de altura y se encuentra lleva una velocidad aproximada de 10.000 kilómetros por hora. Acabamos de ver ahora cómo se ha encendido una segunda parte del cohete. Es una de las imágenes más clásicas, es decir, que uno puede tener en la memoria, ¿no? De pronto un fogonazo. Los primerizos, recuerdo que, incluido el servidor, ¿verdad? Cuando veía ese fogonazo creía que algo había pasado. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y uno desesperadamente buscaba un compañero que supiera más que uno, que fuera más antiguo en aquel lugar, y los más antiguos te miraban por encima del hombro y decían, hijo, eso es que se ha encendido la segunda parte. Eso en el fondo son buenas noticias. Sí, sí. Muy buenas noticias. Era exactamente, muy espectacular de pronto aquel fogonazo y efectivamente. Que caen al mar. Caen al mar, en efecto. La posición de la base es idónea para eso, de la base de lanzamiento. Todo cae al mar, luego las partes recuperables se recuperan y probablemente son reutilizadas. ¿Las consiguen encontrarlas? Sí, las tiene muy bien localizado. Es un proyectil muy bien localizado donde cae y está muy bien controlado. Algunos de los que han fallado de este tipo, Ariane, han sido recogidos del fondo del mar para analizar el fallo. Sí.
Estamos viendo ahora señal del otro gran escenario de esta noche. El escenario, por lo que a nosotros respecta, más importante, porque es la base de Arganda del Rey en Madrid. De momento no tienen todavía ninguna responsabilidad directa, pero va a ser la estación José Luis que se encargue del mantenimiento, de la supervisión y del control del satélite desde el momento en que se despegue. Roberto, esto ha sido, dentro de unos minutos, no sé cuántos exactamente, pero sí, Arganda se va a empezar a poner nerviosa, porque es cuando tiene que tomar las riendas, cuando le pasan el control durante 10 años. Le pasan el control. Y hay un momento, según he leído, me han contado que hay un momento en que Kuro le dice todo tuyo, ¿verdad? Y es Arganda la que tiene que, una vez que llegue a la órbita prevista, la primera órbita. Que en principio es a más 30 desde hora de despegue, sí, así que será sobre la 1:35 de la madrugada. Han pasado ya unos cuantos minutos, pues han pasado aproximadamente 6 minutos desde el despegue, así que si les parece hemos visto someramente y de lejos a ese Ariane 4 despegando, subiendo con el satélite español y subiendo también con otro satélite que no lo hemos comentado, un satélite norteamericano que es el SATCOM-3, porque el Ariane tiene capacidad para transportar a los satélites. En efecto. Lo que no hemos visto es exactamente cuáles son las operaciones que está realizando ese cohete Ariane, y mediante animaciones vamos a mostrarles en estos primeros 5 minutos y en los próximos hasta el minuto 17 qué es lo que ahora está haciendo el Ariane 4 en el espacio. Han pasado 5 minutos desde el lanzamiento del Ariane. Se han producido ya las 2 primeras etapas de combustión. Se han desprendido los propulsores de apoyo de combustible sólido y líquido. El vehículo espacial vuela a 3 kilómetros por segundo y ha alcanzado en esta primera fase una altitud de 74,3 kilómetros. También se ha abierto la cofia donde viajan los 2 satélites. Es ahora cuando comienza la tercera y última etapa de combustión. El Ariane está ya a 147 kilómetros de altura y su marcha está siendo controlada por las estaciones de Natal en Brasil, la de Isla Ascensión en el Atlántico y la de Libreville en Gabón. 10.000 kilómetros separan ahora el Ariane de la base terrestre de Kourou. Bueno, pues ese es el recorrido del Ariane 4, que está dirigiéndose hacia el este en una parábola ascendente y que alcanza velocidades, decíamos antes, de 35.000 kilómetros por hora. Sí, hasta 35.000 kilómetros por hora. Ese es el momento en el que se inyecta en la órbita del satélite, en la órbita de transferencia, y digamos que ahí es el momento en que Ariane Space dice: el satélite es nuestro, lo pasa al control Arganda. A mí, ¿quién me hubiera dicho hace 20 años que, o sea, mi país pues iba a pertenecer a un club bastante restringido? Bastante restringido. Porque yo sepa, en Europa 5 países. 5 países. Con España, con España 5 países. Entonces, pues era casi un sueño, salvo la Unión Soviética, es decir, los demás, satélites de otro tipo, más o menos militar, pero vamos, de este tipo. Pero es curioso, ¿no? Es decir, es bonito. Y además tomárselo con una manera tan natural, pues sí. Es decir, pero era muy difícil entonces imaginar, es decir, que un día, España iba a pertenecer a ese club de países que enviaban satélites. Y sobre todo que haya subido también de momento. De momento va bastante bien. Por el tiempo que marca ahí la altura, ya debe haberse quitado la cápsula, o sea, el satélite Hispasat ahora está desnudo en el espacio, está ya enfrentándose a su ambiente. Y no veo bien la altura, pero debe estar a punto de la extinción de la tercera etapa, que es la que ya le mete definitivamente en la órbita de transferencia. Y dentro un satélite que ¿cuánto ha costado? El proyecto total, el proyecto Hispasat, cuesta 59.000 millones de pesetas, esas son las inversiones, se esperan además beneficios del orden de los 45.000 millones, pero el satélite Hispasat 1A, se lanzará otro previsiblemente el mes de marzo, el 1P,
El Hispasat lanzado hoy, ¿cuánto dinero ha costado? Pues el satélite en sí está en un orden de unos 12.000 millones de pesetas, algo menos tal vez. Y un lanzamiento más un satélite pues cuesta, para que la gente se haga la idea de lo que ha visto ahora en televisión, pues del orden de 20.000 millones de pesetas, 20.000, 22.000 millones de pesetas. Tú participaste directamente en la integración del satélite. La integración no es directamente la fabricación, sino la construcción. Ya es, digamos, poner todos los equipos juntos, probar distintas partes del satélite, ensamblar todo el satélite junto y someterle a todas las pruebas que tiene que... Coméntanos, si te parece, cómo es ese satélite, qué partes son las más llamativas. Estamos viendo la maqueta que tenemos ahora aquí en nuestro estudio. Es luego lo primero que nos llama la atención, esos paneles solares que se van a desplegar dentro de 8 días y que me comentabas que va a ser un momento crítico. Sí. En la estación de Arganda. Va a ser un momento muy crítico debido a que estos paneles solares precisamente van a ser los que van a colectar la energía solar y a convertirla en energía eléctrica que van a alimentar pues todos los equipos del satélite. Sí, o sea, es, digamos, el pulmón del satélite desde ese punto de vista, que le va a proporcionar la energía. Es curioso, a veces haces un lanzamiento, te gastas un dinero infinito y llega una casualidad y te estropea toda la operación. El Hubble, el famoso telescopio espacial en el cual los cosmólogos tenían puestas todas sus esperanzas para descubrir por fin el secreto auténtico del universo, especialmente de la formación del universo, pues sabemos que no funciona, es decir, no llega a funcionar. Y no funcionó por una cosa que nadie había previsto, es decir, uno de los operarios, una de las lentes del telescopio Hubble, había dejado un instrumento encima y le había producido una distorsión óptica, ¿no? Es decir, estás años trabajando, pero ese es un momento crítico porque todo está medido, todo está pensado. En los centros espaciales, tanto norteamericanos como europeos, como supongo que soviéticos, se aplica a rajatabla la famosa ley de Murphy, que dice aquello que puede salir mal, saldrá mal. Es decir, esto, bueno, parece un dicho, de un chiste, algo así. Es una ley enunciada por un teniente norteamericano en los años 40, pero que para la NASA es artículo de fe. Era artículo de fe, aquello que puede salir mal, saldrá mal. Por tanto, llevaba las precauciones. Pero es crítico porque puede existir cualquier imponderable que no tiene nada que ver con el cuidado, con la técnica, con la ciencia. De hecho, comentábamos antes la destrucción obligada del Ariane vuelo 36, y fue porque se había dejado alguien, salólogo de sabotaje, se había dejado alguien un trapo en uno de los motores. En uno de los motores, sí. Parece ser que fallaron válvulas por ahí y tal, pero fue debido a, bueno, algo que en cuanto haya la más mínima desviación de lo que está previsto, eso puede ser causa de fallo definitivo. Sigue hablándonos, José Luis, de ese satélite. Ya hemos hablado de los paneles. ¿Qué hay en el centro de la estructura? Pues tenemos, digamos, las partes laterales, no sé, podríamos distinguir que estos dos lados de aquí es donde van soportados prácticamente todos los equipos, van por dentro. Fíjate, perdóname, que estamos viendo imágenes de cuando el ministro Borrell fue a visitar el satélite, todavía no estaba integrado, y pone cara, realmente no entenderá absolutamente nada, y no es para menos porque parece complicadísimo. Ahí, por ejemplo, se está viendo el despliegue de la antena de DBS, de la antena de radiodifusión de televisión. Ese es otro de los momentos más críticos que ocurre a los pocos minutos, a las pocas horas del despegue. Ahí, por ejemplo, se están viendo una parte que son parte de los repetidores, que están en uno de los paneles, de esas paredes brillantes que se ven luego en el satélite, de donde salen los paneles solares. Y los famosos paneles. Y ahí están los famosos paneles en una operación de despliegue que se supone tendrá que ser igual en el vacío a 36.000 kilómetros de distancia. De despliegue supongo se hará por decirlo de una manera normal, baterías eléctricas iniciales que lleva el satélite. Lleva su carga de electricidad inicial, ¿verdad? Lleva unas baterías que están cargadas, en efecto, para poder operar durante todas estas operaciones hasta la puesta en órbita. Pero eso hay una serie de mecanismos muy complicados, mecánicos, e incluso detonadores en algunos casos, detonadores explosivos pequeñitos, que inician ese despliegue hasta su posición nominal, que es la de paneles extendidos. Lo mismo ocurre con el caso de la antena y de lo que llamamos los booms, que son unos contrapesos que van al otro lado, porque el satélite es muy delicado en cuanto a estabilidad, debe estar muy bien estabilizado respecto a su eje central, que es el que mira a la Tierra. ¿Por qué la vida de 10 años? ¿Es que la experiencia es lo que demuestra que dura más o menos un satélite?
que yo creo que es lo que... esta duración de 10 años es la que más la más larga duración que nos pueden ofrecer para el Hispasat. Trayectoria normal en la fase balística. Sí, volvemos a ver al Príncipe, ¿no? Nos acercamos al apagado del motor de la tercera etapa, simbolizada en sus pantallas con extensión. Que la sala Júpiter no es la sala desde donde se controla todo el proceso, que hay una sala, un búnker cerrado, que es donde realmente está ahí quien manda, quien toma la última decisión. Sí, hay un búnker cerrado donde hay un señor aislado que es el que oprime el botón, pero yo creo que ya no es necesario que le oprima en la posición donde está ahora el satélite. De la tercera etapa. Podemos afirmar que a estas alturas los riesgos han descendido notablemente. Sí, podemos decir que a estas alturas la altura en la que se encuentra mucho más prácticamente está en órbita de transferencia. Seguramente está diciendo... Todavía falta... No hay ningún Faltan algunos minutos porque han transcurrido 16 minutos. Estamos cerca de que se produzca ese momento en el que el Ariane va a desprenderse del satélite Hispasat y del satélite SATCOM. Vamos, si les parece, a saber, entre otras cosas, bueno, pues y todo esto a nosotros ¿qué nos importa? Pues entre otras muchas cosas nos importa porque van a mejorar muchísimo todas las redes y los servicios de telecomunicaciones. ¿En qué lo van a notar ustedes? Pues vamos a ver esta información. El Hispasat cuenta con un número determinado de canales que se van a distribuir para ofrecer 4 tipos de servicios. El primer servicio es uno de los más importantes, o quizá el que más puede repercutir en la población. Es lo que se ha dado en llamar la misión de radiodifusión directa, es decir, con el Hispasat existirá la posibilidad de crear 5 nuevos canales de televisión. Estos canales deberán emitir una programación propia. La recepción será muy sencilla. Con una pequeña antena parabólica se podrá recibir la señal en todo el territorio nacional. El segundo es el servicio fijo. Cuenta con 16 canales. Unos, previsiblemente la mitad, se dedicarán a la distribución de señales de televisión y estarán gestionadas por la Sociedad Estatal Retevisión. Además de para otros servicios, servirán de vehículo para la futura televisión por cable. Los otros canales de este servicio fijo se utilizarán para distribución de datos y voz, es decir, a través de Telefónica, las empresas podrán contratar una serie de servicios, por ejemplo, videoconferencias, telefonía, transmisión de datos vía satélite. El tercer servicio se ha denominado Misión América. Consiste en 2 canales de televisión que cubrirán toda América y otros 2 de América a España. Todavía no se sabe quién tendrá la concesión de estos canales, aunque todo apunta a que se utilicen de forma conjunta con televisiones americanas para la difusión de programas culturales. El cuarto servicio cuenta con otros 2 canales que tendrán una utilización administrativa y de defensa. Estos canales permitirán el desarrollo de redes de comunicación estratégicas y tácticas. Bueno, José Luis, ¿eso será a partir de cuándo? Porque el satélite Hispasat 1A por sí solo no puede cumplir todas esas funciones que hemos escuchado, ¿no? Hay 2 fases. El primer satélite se pone en órbita ahora, hay una serie de pruebas y estará operativo a partir del 1 de enero del 93. El segundo satélite se lanzará hacia marzo, abril del año que viene y estará operativo hacia julio del 93, o sea, hacia julio del año que viene. Por lo tanto, podemos decir que el sistema completo que se acaba de definir ahora estará operativo a partir de julio del 93. Pues esa es, en definitiva, la importancia de esta misión, que en cualquiera de los casos, Jesús, ha sido y es mucho más tecnológica, mucho más fría, menos romántica, ¿no? Lo más bonito de esto es que es la normalidad. Es la normalidad. Es decir, supongo que nadie en estos momentos, salvo la emoción que siempre existe, porque por muy avanzada que esté la tecnología, que aquello se despegue y suba, sigue siendo emocionante. Yo creo que los primeros segundos de un lanzamiento, 25 años después de aquellos lanzamientos, siguen siendo emocionantes. Pero a partir de ahí es la normalidad. Nadie está en estos momentos como pegado a la silla viendo. Es lo bonito, es decir, usted, hemos desarrollado... ¿Qué es lo importante de esta noche para mí? Es decir, que este país ha logrado andar un camino tecnológico, económico, humano suficiente como para poner su propio satélite en el espacio. Es lo que más me emociona a mí de esta noche.
También no puedo evitar el hecho que cuando nos contaban, nos estabais contando cuando se van a utilizar vía satelital, es que hace 25 años una transmisión satélite, que ahora es la cosa más normal del mundo, era una especie de aventura también. A mí me tocó, si puedo recordarlo, realizar la primera transmisión unilateral que se ha hecho entre América y España, Estados Unidos y España, en la historia de la televisión, con ocasión de la muerte de Robert Kennedy. Fue la primera vez que alguien hablaba directamente vía satélite desde Estados Unidos a España. Bueno, aquello también era una aventura, conseguir el tiempo, conseguir el satélite, ponerte en una cola, hacer no sé cuántas gestiones, y ahora pues cualquiera desde su casa, todos los días en televisión, se están utilizando los satélites. Aquello, eso que ven ustedes, eso es del viaje a la Luna, ciertamente era absolutamente distinto y era absolutamente emocionante. Pero bueno, yo realmente prefiero que aquello haya sido el prólogo de lo que estamos viviendo esta noche. Observen ustedes el pie. A las 101 horas 22 minutos 48 segundos de vuelo, el hombre deposita por primera vez su pie, su cuerpo, y con él todo lo que el hombre tiene encima, su pensamiento, su alma y su corazón, su ciencia también, en la Luna. Bueno, no había ido nunca, la verdad es que no había ido nunca eso, lo tengo grabado desde hace 23 años y no lo había ido nunca. Bueno, era romántico, ciertamente romántico y ciertamente espectacular, ¿verdad? Pero insisto, lo más importante de aquello es que nos ha llevado a esto, a que estemos sentados aquí esta noche, 3 personas y otras personas que estén viendo esta transmisión, asistiendo a algo que es el producto de mucho trabajo y de un estado normal de las cosas. Eso a mí me gusta. Pues vamos a saber qué está pasando con nuestro cohete Ariane, si os parece, nuestro cohete Ariane, que estamos ya muy cerca de que acabe su misión y comience esa separación del satélite Hispasat 1A y después del satélite Satcom-3 norteamericano. Esta es la animación que nos cuenta lo que está ocurriendo ahora. ¿A cuántos kilómetros de altura ya? Pues a 446 kilómetros se encuentra ahora. A 500 kilómetros de altura. El Ariane acaba de entrar en la órbita de transferencia y se prepara para la última etapa, la separación de los 2 satélites que lleva a bordo. Hay que reorientar el vehículo espacial para que esta maniobra sea perfecta. El Hispasat, situado en la parte superior, será el primero en salir. Luego lo hará el satélite norteamericano Satcom-C3. 30 minutos después del despegue, el Ariane habrá concluido con éxito su misión. El primer satélite español de telecomunicaciones girará en su órbita de transferencia alrededor de la Tierra, preparándose para su posición definitiva. José Luis, ¿y qué ocurre después? Luego comienza un largo proceso de órbitas de transferencia hasta que finalmente en una semana, ¿no?, está el satélite en su órbita final. Sí, aproximadamente una semana. Pasa de la órbita de transferencia, se va haciendo cada vez, digamos, más grande la órbita hasta que alcanza ya la órbita geoestacionaria, que es una órbita totalmente circular y que digamos que el satélite va a girar en esa órbita, va a ir a la misma velocidad que la de la Tierra, digamos, va a girar a la misma velocidad, por lo tanto nosotros va a dar la sensación de que le estamos viendo permanentemente en el mismo punto del cielo al satélite. Eso pues tiene un montón de ventajas, muchísimas ventajas, que son las que todos los servicios que se pueden sacar del sistema. Yo veo que hay absoluta tranquilidad y normalidad en la sala Júpiter. Yo no sé si en la sala de Arganda está pasando lo mismo, pero veo que todo el mundo está tranquilo. En este momento yo creo que ya la Hispasat está en órbita, está en la órbita de transferencia y no ha habido ningún problema. En una órbita circular. Esas son imágenes, les decía antes, de la base de Arganda, que se inauguró hace muy pocos días, este verano, en julio me parece que se inauguraba, y que va a ser la que maneje, como decíamos antes, el control del Hispasat durante los 10 años de vida útil. Hace unos días unos reporteros de Antena 3 se marchaban hasta Arganda y ahora nos explican detenidamente cuál va a ser la misión de esa base, que por cierto está situada justo al lado de unas ruinas de una torre de telegrafía óptica de la Edad Media, lo cual ya era todo
un augurio de que era un buen lugar para mirar hacia los cielos. En el momento preciso, cuando el satélite se haya separado del lanzador Ariane, estas parábolas apuntarán al espacio, justo al punto donde esté situado el Hispasat. En ese instante empieza el reto de Arganda. Este centro de seguimiento, ubicado en la localidad madrileña de Arganda del Rey, comenzará a cumplir la misión para la que ha sido construido. En principio, la función de Arganda es la de controlar el satélite durante toda su vida útil. Arganda entrará en funcionamiento justamente después de que el satélite se haya separado de la tercera etapa del lanzador y tendrá que seguir trabajando durante 10 años de manera continua. El número de personas que estará en contacto directo con el satélite es notablemente reducido. Son realmente nada más que 3 personas las que estarán en contacto directo con el satélite, pero en una base de funcionamiento de 24 horas sobre 24 horas. Es decir, que en esta sala de control, concretamente, habrá siempre una persona que estará vigilando al satélite de manera directa. Atrás quedan 3 años de obras, ensayos y el reclutamiento de este personal técnico, personal encargado de mantener siempre al satélite en su posición orbital y comprobar el buen funcionamiento del mismo, así como el cálculo de las órbitas que describe. Todos los técnicos que trabajan en Arganda han realizado muchos ensayos, pero esta noche habrá que pasar la prueba de fuego. El momento más crítico para Arganda es cuando nosotros empezamos a tomar ya el control directo del satélite a través de las antenas que tenemos aquí instaladas, ya que hasta ese momento las antenas utilizadas pertenecerán a la red mundial del CNES y también a la red NASA. Entonces hay un momento preciso en el cual ese control ya pasa a nuestras manos directamente, con lo cual somos totalmente autónomos para controlar el satélite con todos los medios a nuestra disposición. Podría ser muy bonito el poder disponer de una frase para denominar ese momento y decir, bueno, a partir de ese momento ya somos totalmente propietarios del satélite. Desgraciadamente son los ordenadores los que se encargan de ese tipo de cuestiones y son ellos los que ponen las frases que indican que ya el control se hace desde Arganda. Y es que una tecla de ordenador puede sustituir una voz o encender un motor. Sin embargo, todo en Arganda resulta más cercano. En el control central no existen miles de monitores como acostumbramos a ver en las películas. Es como si la tecnología hubiera traspasado la frontera de lo incomprensible para hacerse más cotidiana. Bueno, pues están viendo imágenes en directo. Se acaba de confirmar la separación del satélite Hispasat 1A del cohete Ariane. La misión Ariane ha finalizado. Es el momento del brindis, es el momento de ese aplauso que tanto estábamos esperando todos nosotros. La sala Júpiter, la Guayana francesa en Kourou a esta hora de la noche y el despegue que funcionó con absoluto éxito y normalidad. Lo están viendo de nuevo. Allumage. Qué rápido ha sido todo. Afortunadamente. Y ya tenemos satélite para... Tous les paramètres bord sont normaux. Solo nos queda esperar ahora confirmación de las fases próximas. Eso es lo que está ocurriendo en Kourou. Vamos a saber lo que está pasando en Arganda y lo que está pasando en Sevilla, donde también hay señal. Sevilla, la Expo de Sevilla, la Expo del 92, con fuegos artificiales, celebrando este día histórico. Desde hace unos minutos, por los cielos, por el espacio, hay un satélite español. Estamos dentro del club selecto de Europa, que tiene países que tienen satélites de telecomunicación. La verdad es que si la Expo era la representación y el símbolo del futuro, no puede ser un día más adecuado hoy, ni un lugar más adecuado para celebrar este momento. En efecto. Y falta todavía la otra mitad de toda esta operación. Será en marzo cuando se lance el Hispasat 1B. Del año que viene, en efecto, en 1993. En 1993. Vamos a ver qué está pasando en Arganda, en donde en teoría tienen que estar ya, supongo que tremendamente ocupados y preocupados por coger el mando y el control del satélite, pero en donde la verdad es que el plano que nos ofrecen tampoco es un plano de detalle en que se pueda apreciar. Yo, en toda mi experiencia, una de las cosas que me ha sorprendido es que las salas de control
no esperemos nunca encontrar ninguna acción u emoción en las salas de control. Dan siempre el mismo espectáculo, incluso en momentos muy difíciles. ¿Cuál fue uno de los Apolos? ¿Cuál fue el 13? Sí, creo que fue el 13, tuvo problemas graves, es decir, estuvieron a punto de gravísimos, a punto de no volver, se veía la sala de control. Parecía que les daba exactamente igual, no es cierto, pero ellos cumplen su trabajo de una manera metódica. Solo he visto, o hemos podido ver el momento final cuando ya se relajan, ¿verdad? Es decir, o se dan la mano, cada uno tiene sus tradiciones, los norteamericanos es un puro, es decir, sacan todos, es decir, su puro, aparte de la banderita, naturalmente, que es una costumbre muy nacional en Estados Unidos, sacan su puro y forman un puro. Si alguien nos estuviera oyendo y no siguiera, solamente distinguiría el éxito por el movimiento del puro. De sacar el puro. Y aquí, al parecer, por el chamán. Las salas de control nunca ofrecen ninguna característica de emoción, precisamente porque ese es su oficio, no emocionarse. Y permíteme, Jesús, son salas frías también porque tienen 10 años por delante Gran Arganda, con lo cual más vale que se lo tomen con calma. Bueno, pues queda todavía, por tanto, muchísima misión. Esto no ha hecho más que comenzar, pero hemos asistido en directo a una aventura de 36.000 kilómetros que da paso a otra aventura de 10 años y que supongo que todos nosotros aquí, podremos comprobar sus efectos. La red de telecomunicaciones de España está sufriendo en estos momentos una notable, una radical mejoría, y creo que lo hemos podido ver en directo. Vamos a terminar, muchísimas gracias por su atención, y nos vamos a despedir con ese momento que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño, el momento feliz, gracias a Dios, del despegue. Muchas gracias, José Luis Avia, Jesús Hermida, ha sido un placer. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. Tous les paramètres à bord sont normaux. Extinction du feu. Tous les paramètres à bord sont normaux. Reçu. Tous les paramètres à bord sont normaux. Largage des 2 propulseurs d'appoint à poudre. Tous les paramètres propulsifs sont normaux, la trajectoire est normale. En cooperación con otros ingenieros británicos, franceses, y demostrar que somos capaces de cumplir el calendario y de cumplir los objetivos que nos hemos podido marcar, a pesar de ser, en este caso, muy ambiciosos. Indudablemente ha habido otros lanzamientos más peligrosos, incluso con naves tripuladas, pero qué duda cabe que la verdad es que lo importante para un país es tener su pequeño trocito, su pequeño parcela de territorio allí en el espacio, y esto por lo menos es un orgullo, ¿no? Y por esto el lanzamiento del Hispasat ha sido un lanzamiento emotivo. Efectivamente, son muy pocos los países que tienen la posibilidad de tener satélites en Europa, en órbita. Muy pocos, los podemos contar fácilmente, pero el hecho de que nosotros podamos tener un satélite se debe en cierta medida en el concepto de satélite Hispasat. El concepto de satélite Hispasat es integrar en un mismo satélite muchas aplicaciones muy variadas, desde aplicaciones para la defensa, aplicaciones gubernamentales, aplicaciones de la enseñanza, un enlace con América, que tengamos la posibilidad de estar conectados permanentemente en América,
así como imágenes de televisión, señales de radio y esas otras aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ser capaces de controlar el nivel de las cuencas hidrográficas y mediante un complejo sistema y una red de estaciones vamos a comprobar si el nivel de las cuencas, el nivel de caudales supera una cierta cantidad y poder alertar a las autoridades de protección civil. Hasta incluso vamos a ser capaces de medir la altura de la nieve en cada una de nuestras cordilleras y predecir con toda la antelación posible, mediante estaciones que comuniquen con el satélite Hispasat, las aplicaciones, las posibilidades de riesgos como consecuencia de desprendimientos de nieve. Esta es una aplicación puntual, existen muchísimas. Muy interesante, Julián, pero ahora vamos a ver cuánto nos ha costado todo esto. Vamos a conocer más detalles porque la verdad es que junto con el tren de alta velocidad, el primer sistema español de comunicaciones por satélite, el Hispasat, se ha convertido en uno de los contratos millonarios que se han firmado en este siglo, que ha firmado nuestro país. 60.000 millones de pesetas desde que el Gobierno tomara la decisión de entrar en un ambicioso proyecto de comunicaciones por satélite. Pero antes de ofrecerles esto, me dicen que conectamos con Kourou porque algo debe estar sucediendo allí. Es Elena Salgado, es la presidenta de Hispasat la que se dirige en estos momentos. Una tarea difícil que le va a llevar los próximos días hasta situar nuestro satélite en órbita y a partir de ahí, con inicio en enero del 93, los servicios de telecomunicación en España habrán dado un salto hacia adelante con este primer satélite. A él seguirá un segundo satélite en el mes de abril y, por tanto, nos veremos aquí otra vez en la Guayana. Muchas gracias a todos. ¿En verdad? Efectivamente, también que nos ha aventurado que existirá un próximo lanzamiento en abril del año que viene. Decíamos, no sé si nos han escuchado, que es la confirmación oficial de que todo ha salido bien por parte de la presidenta de la sociedad Hispasat, de Elena Salgado. Son ahora también, serán, suponemos, el resto de los interesados en este lanzamiento, es decir, el vicepresidente de General Electric y tal vez algún responsable de Arianespace, quienes se dirijan a quienes están allí en la sala en Kourou. Pero nosotros les estábamos contando otra cosa, les estábamos contando cuánto ha costado todo este proyecto, un proyecto similar al que han llevado adelante otros países pocos europeos. Solamente Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania cuentan con sistemas propios de comunicación por satélite. España, con este Hispasat 1A, ha entrado en ese club reservado con un objetivo: hacer rentable su proyecto. La sociedad Hispasat, con mayoría de capital público y en la que participan empresas como Telefónica, Retevisión o Caja Postal, ha hecho ya sus cálculos. Espera obtener unos ingresos superiores a los 150.000 millones de pesetas, el doble de la inversión prevista si se tienen en cuenta también los costes financieros de la operación. Al final, los beneficios se estiman en unos 45.000 millones de pesetas, un dinero que procedería fundamentalmente del alquiler de los canales de comunicación de los satélites. En concreto, los primeros ingresos podrían venir de los 5 canales nuevos de televisión que llegarán a los hogares españoles a través de una pequeña antena cuyo coste se estima en unas 75.000 pesetas. Pero de momento no hay una ley que regule la televisión por satélite. El Gobierno podría aprobarla en un próximo Consejo de Ministros, por lo que todavía no hay fijadas tarifas definitivas. Se espera, de todos modos, que para las empresas el precio por alquilar un canal en exclusiva durante un año oscile entre los 500 y 700 millones de pesetas. En el proyecto también se ha establecido que la participación de la industria española en Hispasat sea de 1/3 del total de la inversión. Construcciones Aeronáuticas, Ceselsa y Nisel han sido algunas de las empresas beneficiadas al encargarse del control desde tierra del satélite, así como del despliegue de paneles solares y antenas. En el contrato con Matra se incluye una penalización en el caso de que la participación de las empresas españolas no se vaya produciendo al ritmo adecuado durante la vida útil del satélite, que es de 10 años. Julián, ese era el peso económico de este proyecto, un proyecto que sin duda, el proyecto Hispasat, tiene también un peso cultural, un importante peso cultural. No es casualidad, ya lo hemos dicho antes, que el Hispasat haya sido lanzado en 1992, la fecha que recuerda el encuentro entre dos mundos. Desde el primer momento, la idea de desarrollar un satélite de comunicaciones español tuvo siempre presente a la comunidad iberoamericana. El Hispasat va a dedicar parte de sus emisiones a combatir uno de los problemas más graves con el que se enfrentan los países del otro lado del Atlántico, el analfabetismo. Pero antes se llamaba AEIU.
Casi 50 millones de iberoamericanos no saben leer ni escribir, y ese es precisamente el gran drama de un continente de diferencias abismales. Una región con una cultura común, pero en la que es posible encontrar países como Guatemala, con casi la mitad de la población analfabeta, y Cuba o Argentina, con tasas que no llegan al 7%. O El Salvador, recién salido de una guerra civil, y en el que al lado de universidades tan prestigiosas como la UCA, una cuarta parte de sus habitantes no puede ni siquiera escribir su nombre. La mitad de la población de América Latina vive en la pobreza. 30 millones de niños tienen que trabajar para ayudar a sus familias y más de 10 millones de adolescentes no han pisado nunca una escuela. El satélite Hispasat, que acaba de ser puesto en órbita, puede dar el primer paso para sacar a esta región de un atraso de siglos. Ese paso, ese impulso del que se hablaba en esta información, se va a llamar televisión educativa. Serán 3 horas diarias de emisión de lunes a viernes que podrán verse en toda América Latina, eso sí, con la ayuda de una pequeña antena parabólica. De enero de 1993, algo cambiará en Latinoamérica. El Hispasat pondrá ese día en antena la televisión educativa, un proyecto que pretende llegar a cada rincón del continente americano. El que quiera recibirlo, sea individualmente, sea un hospital, sea una escuela, sea una granja, el instituto que sea, puede recibirlo directamente colocándose la antena en lo alto de su tejado, una antena con pequeño tamaño que no tiene problemas de instalación y además económica. Los 100 millones de aparatos de televisión que hay en Latinoamérica podrán captar de lunes a viernes 3 horas diarias de emisión, y en ellas habrá un hueco para casi todo: alfabetización, medio ambiente, formación profesional, educación para la salud. Por ejemplo, una utilidad inmediata que vemos es en un problema como el que ha surgido en América Latina en los últimos 2 años de la epidemia de cólera, el poder diseminar información que ayude a la población a tomar decisiones que eviten en lo posible su contagio por la epidemia. Un centenar de universidades de España, Portugal y América Latina se encargarán de fabricar la programación de una televisión muy especial. Cumple una función primordial en cuanto a que llene un vacío que no están dispuestas a llenar las televisoras privadas, donde, bueno, con todo el planteamiento de la comercialización y de la productividad económica, no se plantea la necesidad de la productividad social. Dentro de 4 meses echará a andar un instrumento que nace con una intención: servir de puente entre España y el continente americano. Efectivamente, algo cambiará en Latinoamérica el 1 de enero de 1993, cuando sea posible la emisión de esa televisión educativa para todo el continente iberoamericano. Pero allí, en un lugar remoto de la Guayana Francesa, exactamente en la base de la Agencia Espacial Europea, se encuentra todavía nuestra enviada especial, Carmen Enríquez. Ella nos va a contar cómo se vive en este momento la situación en la sala Júpiter. Buenas noches de nuevo, Carmen. Hola, buenas noches de nuevo. ¿Qué está sucediendo? Pues mira, en este momento la sala Júpiter ha sido abandonada por todas las personas que han seguido en directo el lanzamiento. Lo que te puedo decir es que el presidente de Ariane Space, Charles Vigo, ha dirigido unas palabras a todos y estaba, yo creo que un poco pletórico, ¿no? Estaba muy satisfecho por cómo había transcurrido la operación de lanzamiento. Entonces ha dado las gracias al príncipe de Asturias y a toda España por la confianza que han depositado en un momento determinado en la fábrica Ariane Space para encargarse del lanzamiento del satélite, y ha dicho que en un momento determinado el que se haya confiado en la industria europea para esto, que es una prueba de la vocación europea de España. Luego Elena Salgado también, bueno, como habéis conectado en el momento que ella se estaba dirigiendo a las personas presentes en la sala Júpiter, pues también ha expresado su satisfacción, y lo único que te puedo decir es que han brindado con champán y que lo que iban a hacer ahora era tanto el príncipe de Asturias como el ministro Borrell como los responsables del programa Hispasat iban a comparecer en conferencia de prensa con Sevilla, con los periodistas que están allí en Sevilla. Eso te íbamos a decir, Carmen, que sin duda era ya el momento allí en Kourou, el momento del champán. Pero ¿cuánto nos queda para esa rueda de prensa, aproximadamente? Yo no te puedo decir nada porque estoy en una cabina un poco aislada, pero sé que todavía no empieza, ¿no?
tal vez 3-4 minutos. Entonces volveremos a conectar con vosotros allí en Kourou. Muchas gracias por esa transmisión y disfruta de la alegría, sin duda, que se vive en tu entorno. Nosotros vamos a volver ahora por unos instantes, por lo menos en imagen, al centro de control de Arganda del Rey. Allí ya casi conocen ustedes, me dicen que no, me dicen que nos vamos a Sevilla, así que nos vamos a Sevilla. Adelante, María. Buenas noches de nuevo, María Oña. Hola, buenas noches de nuevo. Aquí continuamos con la fiesta. Acaba de concluir ese espectáculo de luz y sonido que nos han ofrecido los fuegos artificiales sobre el lago de España. Políticos, periodistas y técnicos asisten a la fiesta y han brindado también con champán por el éxito del satélite, del lanzamiento del satélite. El Hispasat es hoy, sin duda, el gran protagonista de la noche de la Expo, donde aquí también los visitantes han tenido la oportunidad de asistir en directo al lanzamiento del Hispasat a través de una de las pantallas la pantalla más grande de Europa y una de las más grandes del mundo, el Jumbotron. Esta pantalla también ha ofrecido en directo el lanzamiento, como decíamos, y bueno, ahora también en el centro de prensa nuestros compañeros esperan ya la conferencia vía satélite que se va a ofrecer desde Kourou y que le pronunciará el príncipe de Asturias. Es todo por el momento, Maite. Gracias, muchas gracias, María. Hemos visto que también había champán en Sevilla, era el momento indicado, ¿verdad, Julián Seseña? Pero no vamos a olvidarnos de nuestro satélite, que está ahora mismo, podemos calcularlo, ¿a cuántos kilómetros sobre la superficie de la Tierra puede estar? Ahora el satélite puede estar ya pasando África, aproximadamente 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, de altura sobre la Tierra, describiendo una órbita elíptica, y empezará una ruta de ir dando vueltas alrededor de la Tierra, sobre la cual se van a hacer maniobras de forma continua. ¿Y ir dando vueltas alrededor de la Tierra con qué peso? ¿Cuánto pesa nuestro satélite? Pues nuestro satélite pesa 2 toneladas aproximadamente, 2.200 kilos. Y parte, algo así como la mitad, debe corresponder al combustible necesario para que mantenga su trayectoria, ¿no es cierto? Efectivamente. Todas las operaciones que se van a hacer ahora requieren de una cantidad de combustible que nos aseguren que el satélite se va a mantener no solamente ahora, que ya lo sabemos, sino a lo largo de 10 años lo vamos a seguir manteniendo dentro de la órbita y dentro de la posición orbital que hemos definido. Pero es que hay más. En la preocupación de proteger el medio ambiente, el satélite reserva una cantidad de combustible que lo deja para el final de la vida, que le permita inyectarlo a una órbita que no cause ningún riesgo. Eso es lo que conocemos, la órbita cementerio. Y antes hemos hablado del coste de la operación, Julián Salgado, pero no les hemos dicho a nuestros televidentes que hay también un seguro, que la sociedad Hispasat se ha asegurado la vida del satélite para caso de accidente o de pérdida, y que ese seguro viene a cubrir, por una prima creo que son de 6.500 millones de pesetas, viene a cubrir prácticamente la mitad del coste del proyecto, más o menos, ¿no? Es correcto. Efectivamente, en un proyecto de alto riesgo es obligatorio el tener las espaldas cubiertas y el asegurarse que cualquier imprevisto, cualquier anomalía, cualquier incidente que podría ocurrir, ponemos todos los medios para que no ocurran, pero podría ocurrir, pues aún a pesar de ese caso estaríamos protegidos mediante unas pólizas de seguro que a tal efecto se suscribieron con tiempo suficiente antes del lanzamiento. Lo cual es un buen índice, porque significa que los aseguradores que no ponen el dinero en cualquier parte han confiado perfectamente en este proyecto, en el concepto del proyecto, y aportaron todas las facilidades para suscribir esa póliza que era necesaria para Hispasat. Pues si le parece vamos a conocer algún detalle más, porque si todo ocurre como está previsto y el satélite despliega sus 2 paneles solares aproximadamente dentro de unos 8 días, ocurrirá esto. Si sucede así, el Hispasat estará operativo para su funcionamiento a partir del 1 de enero de 1993. La operación es complicada, se llevará a cabo desde el centro de Arganda, mientras el satélite viaja a 11.000 kilómetros por hora. El público español tendrá con Hispasat y la televisión de alta definición una puerta de entrada hacia la posibilidad de experimentar sensaciones. Será un cambio tan revolucionario como el que causó la introducción del color al comienzo de los años 70. Pantalla de nuevo formato, color más intenso y sonido estereofónico son las llaves de entrada hacia el nuevo mundo de la imagen. Tener la misma sensación que tenemos cuando vamos al cine, pero con la ventaja de que no son producciones necesariamente grabadas, sino que podemos estar viendo algo que está sucediendo en el otro extremo del mundo, es decir, producciones en directo, en pantalla grande, con una gran definición. España podrá penetrar también en el sugestivo mundo de la telemedicina, que será una herramienta rutinaria en el campo de la salud antes de que acabe este siglo. Al igual que ocurre ya en Norteamérica, su aplicación aumentará las posibilidades de los pacientes y revolucionará el modo de tratarlos. Consideremos la posibilidad de que haya un enfermo en un punto de la América Latina y que tenemos un doctor especializado pues en Barcelona
sería posible transmitir las imágenes de la diagnosis de ese enfermo desde el hospital pertinente, vía Hispasat, hasta el centro de diagnóstico, digamos, en Barcelona, y ese doctor podrá tomar las decisiones de qué es lo que hay que hacer con este enfermo. El medio ambiente español también se beneficiará con otros servicios de Hispasat, que será capaz de controlar cualquier catástrofe como inundaciones por gota fría o incendios forestales en el mismo momento en que se inician. En el mínimo tiempo posible y con la ayuda de sensores terrestres, esta apreciada información permitirá enfrentar las dificultades con rapidez y mayor eficacia. La tecnología de Hispasat podría haber evitado, controlando el fuego desde su inicio, este atentado contra la vida humana y silvestre, el incendio provocado de Grazalema. El satélite español ayudará a contrarrestar, con las ayudas de sensores terrestres, otras amenazas ecológicas en las que el ser humano no puede intervenir. Están preparando en Kourou la rueda de prensa, lo estamos viendo en uno de nuestros monitores. Yo creo que es el momento idóneo, señor Sasaña, para que veamos. Están hablando ya en Kourou, vamos a ver qué ocurre. Para nuestras comunicaciones, yo creo que debemos estar todos muy orgullosos y sobre todo por el ejemplo de cooperación que ha sido esto. Ha habido tantas empresas de Europa, sobre todo, e incluso la cooperación aquí mismo en el lanzamiento con un cliente americano. O sea, es verdaderamente un ejemplo de cooperación internacional. Muchas gracias, Alteza, le digo, por acompañarnos en este momento realmente histórico. Al ministro de Transportes, al ministro de Obras Públicas y Transportes, señor Borrell, también le quería pedir si este es el primer paso, pero no será el último. Ciertamente no será el último, tan no será el último que en abril tiene que lanzarse el segundo satélite. Hispasat consta de 2 satélites en esta fase. Entre los dos tienen que dar a nuestro país una capacidad de comunicación no solo de televisión, sino de comunicación de voz, de transmisión de datos, de apoyo a las administraciones públicas, a la defensa nacional, que significa, como decía al príncipe, un salto cualitativo, estar o no estar en el camino de un progreso acelerado en un mundo que cambia a una extraordinaria velocidad. Para velocidad la del cohete, por cierto. Ciertamente. A 32.000 kilómetros por hora hubiera tardado 1 minuto en hacer el recorrido entre Madrid y Sevilla. 1 minuto. Algo más rápido que el AVE, ¿no? Notablemente más rápido que el AVE, pero no lleva gente. Llevará información, llevará imagen, llevará sonido, llevará noticias, llevará datos. Será un punto fundamental para el desarrollo de un país que, con el satélite y también con el AVE, por supuesto, pero hoy con el satélite entra de una forma acelerada en una modernidad tecnológica que es la condición sine qua non para conseguir una economía competitiva, que a su vez es la base de un país en progreso. Gracias a las tecnologías, a las nuevas tecnologías y precisamente a los satélites, vamos a mantener ahora un diálogo directo con la sala de prensa de la Expo. Allí hay un elevado número de periodistas, van a poder preguntar directamente, a través de 2 satélites, directamente a las personalidades que están en la sala Júpiter después de esos momentos históricos que hemos vivido. Alteza, si me permite, voy a presentar a los invitados. A su derecha se encuentra el señor Bigot, el presidente de Ariane Espace. Más a la derecha aún se encuentra el señor Forgiat, responsable de Matra Espace. Y a la izquierda del señor ministro se encuentra la presidenta de Hispasat, como conocen, Elena Salgado, y el consejero delegado Gabriel Barrasa. Yo le pediría a don José Casas, que se encuentra en la sala de prensa de la Expo, que podemos comenzar ya el número de preguntas, que supongo que serán muchas, y rogaría a todos, por favor, a todos los informadores que se encuentran en la sala de prensa de Expo, que se identifiquen, que identifiquen a su medio. Adelante, José Casas. Estamos otra vez en la zona de prensa. Esperemos que ahora la comunicación nos permita efectivamente realizar las preguntas. Te escuchamos muy bien, perfectamente. Por favor, Espino Dieguez, de Teleexpo, puede iniciar su pregunta. Hola, buenas noches. Mi primera pregunta va dirigida a Su Alteza. Me gustaría saber, él como protagonista y testigo de sesión de los acontecimientos del 92, ¿cuál es su impresión personal de todo lo que está viviendo como heredero de la corona? Muy buenas noches. Bueno, no sé si ha recibido antes
La pequeña declaración en la que más o menos he contestado a su pregunta, pero de todas formas le puedo decir que para mí, como único representante de la familia aquí, ha sido una emoción terrible la que hemos vivido y ha sido verdaderamente algo que contaremos detalladamente en casa, así que me siento muy orgulloso y muy encantado de poder presenciar esto en directo. Nuevas preguntas desde Sevilla. Por favor, sugeriría a Belén Molina, que haga la pregunta siguiente. Está perfectamente. Gracias. Hola, buenas noches o buenas tardes en Kourou. Mi nombre es Belén Molina y trabajo para la agencia EPI. Mi pregunta va dirigida al señor Borrell. Quería saber exactamente cómo va a quedar la ley de televisión por satélite, en qué fecha irá al Consejo de Ministros y si deja abierta la posibilidad de que existan más canales de televisión utilizando el servicio punto a punto, el satélite Hispasat. Gracias. El Consejo de Ministros debe poder estudiar si la Comisión de Subsecretarios lo trabaja bien el próximo jueves. En la próxima reunión del Consejo, el proyecto de ley que regula el funcionamiento de lo que Hispasat aporta en televisión, aporta más cosas, pero lo que aporta en televisión puede quedar regulado en un proyecto de ley que el Gobierno puede remitir a las Cortes antes de fin de mes, espero. Y por lo tanto, tramitándolo por un procedimiento de urgencia adecuado a las circunstancias, a partir de enero o febrero podemos tener una norma que permita utilizar la capacidad de difundir televisión que tiene Hispasat. Pero no debiéramos reducir Hispasat a la difusión de televisión. Es aproximadamente una cuarta parte de lo que Hispasat representa. La difusión de televisión para Hispasat es una cuarta parte de su capacidad. Es importante, pero hay otras 3/4 partes que también lo son y mucho. Por supuesto, lo que Hispasat aporta para difundir televisión permite pensar en la posibilidad de que haya más operadores de televisión o los mismos difundiendo una variedad mayor de programas. Es lo que tiene que decidir la ley y lo que los concursos públicos que se convoquen después para que los que deseen acceder al uso de los canales de televisión nuevos que Hispasat aporta lo puedan hacer. Pero quisiera insistirle en la idea de que ni Hispasat es solo televisión, ni la televisión que permite difundir Hispasat implica únicamente nuevos canales. Puede ser también una variedad mayor de los actuales difusores a través de canales temáticos que se especialicen en determinadas informaciones o en determinados aspectos de la vida cultural que tengan una audiencia específicamente interesada en ellos. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta desde Sevilla, por favor. Vamos a pasar ahora a la pregunta que va a formular don Juan Armenteros. Sí, soy Juan Armenteros, trabajo en Canal Sur Televisión y me gustaría preguntarle a Su Alteza el Príncipe si como representante de España en Kourou siente cierto complejo de inferioridad en este tipo de reuniones ante países que supuestamente están mucho más avanzados tecnológicamente que España, o siente que España está dignamente en esta órbita de países desarrollados y que están avanzados tecnológicamente. Bueno, ante nada yo creo que no hay por qué sentirse con ningún complejo de inferioridad. Lo único, por supuesto, hay que ser conscientes del puesto en el que estamos en esta empresa y no solo ser conscientes, sino de aceptar que estamos empezando con muy buen pie, como han podido comprobar, y que tenemos un largo camino por delante. Pasamos ahora a la intervención de Pepa Bueno, de Televisión Española, por favor. Sí, Pepa Bueno, de Televisión Española. Mi pregunta también es para Su Alteza. Acabamos de asistir al lanzamiento del satélite. Hablamos desde la Exposición Universal de Sevilla. En el año del 5º centenario usted ha participado en las Olimpiadas. Es la guinda del 92 lo que acabamos de ver. Podría llamarlo así, desde luego, pero yo creo que es uno de los acontecimientos del 92 que sin quitarle mérito ni añadirle más del que tiene, es fundamental y muy importante para nuestro futuro y para nuestra presencia en el ambiente internacional que vive este tipo de empresas. Yo creo que por eso debemos estar tan orgullosos de lo logrado hoy.
Por favor, muchas gracias, Su Alteza. Pasamos a continuación a Javier Rubio, del diario 16 de Andalucía, por favor. Formule su pregunta. Sí, buenas noches. Javier Rubio, diario 16. Quería preguntarle al ministro Borrell por qué no se ha tenido la ley de televisión por satélite antes del lanzamiento del cohete, lo que hubiera despejado muchas dudas en cuanto a la comercialización de los canales de televisión, y si estará a punto para cuando el satélite esté operativo el 1 de enero del 93. Gracias. La ley no es necesaria para lanzar al cohete al espacio, como ha podido ver, ha salido muy bien sin necesidad de la ley. La ley se necesita para regular su uso, y eso tiene que estar listo cuando su uso sea posible. Todavía no lo es, está ya en órbita de transferencia, pero no estará operativo, estamos diciendo enero, hay una serie de pruebas que hay que efectuar, puede ser entre enero y febrero, pero ese es solo uno de los dos satélites. El segundo no estará operativo hasta verano, hasta junio, julio. Por lo tanto, ni la ley era necesaria hoy, ni su aprobación implicará ningún retraso significativo en la puesta en funcionamiento de las capacidades de Hispasat. Piensen, como les decía, que la televisión es una cuarta parte de Hispasat, es decir, una octava parte de uno de los dos satélites. Referido a 11 años de vida útil, estamos hablando realmente de una sincronía entre la norma y el lanzamiento y la puesta en operación que no presenta ningún problema. De todas formas, sí puedo decirle que el Gobierno, a través de una propuesta del Ministerio, pensaba regular en una sola ley las nuevas formas de difusión de televisión, tanto por satélite como por cable. Ese proyecto de ley estaba siendo discutido por el Gobierno. Las dificultades que han surgido para poder legislar adecuadamente en el terreno del cable, de la televisión por cable, han aconsejado en este momento tramitar por un proyecto de ley específicamente referido a la televisión por satélite el uso del Hispasat, y dejar para otro proyecto de ley que podamos hacer con más calma, puesto que no tenemos ninguna urgencia, la regulación de la televisión por cable. Este puede haber sido la razón, haber buscado una ley que tratase los dos problemas a la vez y habernos convencido en ese momento de que era mejor resolver el problema inmediato y urgente del uso del Hispasat y dejar la televisión por cable para una discusión posterior, más pausada, dado que no había ninguna urgencia. Pero créame que no era necesaria la ley para el lanzamiento de hoy, porque el lanzamiento de hoy es solamente el primer paso de una cadena técnica que todavía durará 4 meses antes de que el primer Hispasat esté operativo. De ahí entonces es posible, perfectamente posible, disponer de una norma y convocar los correspondientes concursos públicos para que los usuarios de los canales de televisión en difusión directa del primer Hispasat lo puedan utilizar en tiempo y forma debida. Compañeros de Sevilla, gracias. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a continuación proceder con la pregunta que va a dirigir don Claudio Jiménez, del diario ABC. Hola, soy Claudio Jiménez, del diario ABC. Mi pregunta va dirigida a Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Quisiera saber si piensa usted que si el Hispasat, el lanzamiento del Hispasat, marcará toda una generación aquí en España, al igual que cuando el hombre pisó la Luna marcó épocas anteriores. Gracias. Parece que ha habido algún problema. Voy a tratar de repetir la pregunta en el caso de que todavía podamos... Se vive con la intensidad que se vivió aquel acontecimiento en el 69, pero desde luego para nosotros en España va a ser un hito en la historia, nuestra primera presencia en el espacio, no cabe duda. Sí, decía que queríamos hacer una pregunta. Sí. Vamos a pasar entonces a la pregunta siguiente de don Francisco Javier Carrillo, de la agencia EFE, por favor. Sí, buenas noches, soy Francisco Javier Carrillo, de Agencia EFE, y mi pregunta va dirigida al señor ministro. Quería preguntar, ¿cuándo se podrá utilizar totalmente la misión gubernamental del Hispasat, dedicada a uso administrativo y de defensa, ya que actualmente no se pondrá de inmediato debido a que no se tiene la infraestructura en tierra, quizás por problemas presupuestarios? Si nous avions trop d'émotions, nous ne pourrions pas lancer tous les mois. Et que, de même que la régularité est une bonne preuve de la fiabilité
dans tous les domaines de transport, que ce soit pour les trains, que ce soit pour les avions, que ce soit pour les satellites, les lanceurs, eh bien de même la sérénité, c'est-à-dire la capacité d'aborder ces problèmes difficiles, avec toute la confiance qu'on peut avoir dans le travail bien fait, la sérénité puede tener en un trabajo bien hecho. La serenidad es un elemento imprescindible del éxito. Por tanto, creo que sí existe la emoción, pero no es predominante, y es nuestro objetivo. Lo hacemos por cuarta vez este año, tercera vez, perdón, este año, y volveremos a hacerlo el mes que viene. Me temo que la pregunta anterior no ha podido ser ya llevada a la práctica. Por favor, le solicitaría a don Francisco Javier Carrillo que la repitiese. Buenas noches, soy Francisco Javier Carrillo, de la agencia EFE. Quería preguntarle al señor ministro, don José Borrell, que cuándo se podrá utilizar la misión gubernamental del Hispasat para usos administrativos y de defensa, que actualmente no se utilizará de inmediato debido a que no se ha creado la infraestructura en tierra necesaria para esta parte del programa por problemas presupuestarios. Por completar algunas partes de los segmentos terrenos de Hispasat para el uso de algunas aplicaciones específicas, en el caso concreto de aplicaciones administrativas y de defensa. Pero las obras están en curso y aproximadamente deben terminar en el tiempo. Se me dice que no se me oye. Estaba diciendo que hay infraestructuras del segmento terreno que están todavía en obra, pero que deben terminar aproximadamente para cuando Hispasat esté operativo en su fase, en su segmento espacial. Por favor, no confundan el lanzamiento de hoy con la entrada en operación práctica de Hispasat. Todavía tienen que pasar algunos meses. Dentro de algunos meses habrá que esperar 3 o 4 todavía para que Hispasat esté operativo. De aquí entonces, los segmentos terrenos de las aplicaciones civiles y militares para los que Hispasat representa una aportación fundamental deben y pueden estar terminados. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Isabel Santos, de Canal 9 Radio. Hola, buenas noches. Primero, enhorabuena a todos los responsables del Hispasat. Mi pregunta va dirigida a Elena Salgado y es la siguiente. ¿Cuántos satélites se encuentran en estos momentos en órbita en el espacio y cómo se controla y ordena el que cada uno de ellos no invada otras coberturas? Gracias. Ciertamente es una pregunta complicada, enciclopédica. No tenemos aquí ninguna enciclopedia del espacio para poder contestarla. Pero bueno, para contestar. Nuestra presencia aquí estos días y el haber podido participar con equipos de Arianespace y con equipos del ECNES nos ha permitido saber que son varios cientos de satélites los que están en el momento en el espacio. No hemos podido ajustar más la cifra, ignoramos si el ECNES tiene la cifra exacta. En todo caso, las posiciones orbitales están decididas de antemano. España tiene asignada la posición orbital de 30 grados oeste y por tanto la ordenación del tráfico se hace por alguien externo y de momento parece que no hay problemas. En el futuro no sabemos si será así. Muy bien, muchísimas